Escribí mi primer libro a los 27 años y estaba listo para publicarlo. La pregunta era, ¿cómo lo iba a lograr si no me consideraba un escritor y las editoriales estaban fuera de mi alcance? He creado este podcast para darte las respuestas que necesitas y las estrategias para lograrlo, y asimismo compartirte mis fracasos, aprendizajes y éxitos como autor publicado y emprendedor. Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. Hola, ¿qué tal? Escritor creativo, espero que te encuentres de maravilla el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres en este momento. Soy Checo Martínez y te doy la bienvenida al episodio número 441 del podcast Vivir de Escribir, en donde voy a compartirte la experiencia de haber narrado mi primer audiolibro. Este es un episodio patrocinado por mi libro Lanzamiento Exitoso y mi mentoría Lanza tu libro con éxito. Y estoy grabando este episodio el día sábado, es 19 de abril y son justamente las 4:38 de la tarde. Pues bueno, estoy grabando este episodio el día de hoy porque pues había tenido algunos contratiempos en días pasados y como sabes normalmente a veces grabo los 2 episodios de la semana el mismo día, pero esta vez fue un poco complicado. Han sido días caóticos, han sido días de muchos aprendizajes, pero lo que me gusta es que estoy avanzando con mis proyectos literarios y seguimos avanzando con todo este tema de los libros, lo cual me da muchísimo gusto. Y quise hacer este episodio porque quiero compartirte cómo fue la experiencia de haber grabado mi primer audiolibro, porque sé que tuve muchos aprendizajes que puedo compartirte. En este episodio lo que voy a hacer es seguir una pauta indicada que para no perderme y no andar, digamos, como que divagando un poquito. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente narrar tu propio audiolibro? No es solo sentarte y hablar frente al micrófono, sino que también es volver a sentir cada escena, cada palabra y cada emoción que escribiste en tu historia. En este episodio quiero compartirte cómo viví yo esta experiencia, cuáles fueron los retos, las sorpresas, los errores que cometí y todo lo que aprendí narrando mi primera obra. Así que si estás pensando en llevar tu libro al formato audio, quédate porque este episodio realmente te va a servir un montón. Antes de comenzar con el episodio, quiero compartirte un poco acerca de lo que he estado haciendo en estos últimos días. He estado haciendo ejercicio, la verdad he sido bastante constante, pero llegué a la conclusión de que si quiero sostener algunos hábitos que en este momento me están sirviendo mucho, decidí acortar los días en que voy a estar corriendo, porque eso también puede ayudarme como que a tener también un poco de balance en otras actividades que también implican ejercicio, porque tampoco me quiero sobreexigir, chicos. El cuerpo de alguna forma u otra empieza a resentir todo ese trabajo intenso que uno le da al cuerpo, en este caso salir a correr. Entonces dije, bueno, igual y salgo a correr nada más 4 días por semana, hago otros 3 días en gimnasio y de alguna forma como que esto me permite tener ese balance que necesito para poder estar así como que tomarme los descansos que son necesarios, porque el cuerpo necesita recuperarse y eso lo tengo bien claro. Y bueno, estoy parando un poquito porque pasan de repente motos y aunque las motos estén afuera y yo esté grabando en este micrófono, como quiera se escucha un montón y eso puede, digamos, como que entorpecer el contenido del episodio. Así que de repente paro, de repente vas a ver que estoy hablando en una forma, luego me cambio a otra, pero es precisamente por eso, porque tengo que editar ese lapso donde se escuchó una moto bien recio y que ni siquiera me dejó hablar. Pero bueno, es parte de grabar este podcast, quiero compartírtelo porque quiero hacerlo más transparente, más honesto, más humano y pues también me gusta compartirte eso porque pues prácticamente es parte de lo que uno como escritor vive en su día a día, ¿no? Es uno de los retos que más tengo, este tema del ruido,
pero pues lo he ido manejando de la mejor forma. Por ejemplo, dije, pues no hace nada de ruido, hace como media hora que está tranquilo, dije, es hora de grabar el podcast, así que vamos a darle. Y bueno, eso es en cuanto al ejercicio. También he estado haciendo otras actividades como juntando todos los bocetos de los personajes que tengo dibujados porque me interesa empezar como que a manifestar esa idea que ya traía desde hace un tiempo atrás, que es las fichas técnicas de mis personajes. De hecho, tengo ya unos cartoncitos donde voy a pegar el dibujo y atrás voy a colocar como que los detalles más esenciales de cada personaje, como su día de cumpleaños, su signo zodiacal, su estatura, a qué se dedica, cuáles son sus poderes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque para mí es muy importante tener todo esto documentado. También fíjate que he estado continuando con la narración de mis propios audiolibros. Estoy editando capítulos que estoy subiendo directamente al podcast donde subo el audiolibro de la serie El Círculo Protector. También quiero contarte que todos mis libros ya se encuentran disponibles en Audible o Audible para versión audiolibro autonarrado. La verdad, como te había contado en un episodio anterior, digamos el estilo de narración está perfecto. De hecho, suena como si fuera una persona y a mí me gustó bastante. Entonces ya los puse disponibles en este formato para que la gente los pueda adquirir. Y bueno, eso es un poco de lo que he estado haciendo. Realmente he estado haciendo muchas otras más cosas, pero digamos como que es lo más relevante. Ya sabes, ejercicio, escritura, que para mí van muy de la mano. Bueno, ahora sí, vamos de vuelta al episodio porque lo que te voy a compartir el día de hoy es súper importante. Hace no unas semanas, sino hace unos meses, terminé de grabar mi primer audiolibro. La verdad fue una experiencia, como te digo, completamente distinta. Es algo que no había hecho. Cuando lo haces, sientes como que vuelves a vivir lo que escribiste, pero de una forma completamente distinta. Y a mí personalmente, lo que me ayudó todo esto fue también así como que obtener nuevas ideas para crear nuevas historias. Eso es un poco de lo que vas descubriendo cuando narras tu propio audiolibro. Pero fíjate que decidí preparar algunas preguntas para hacer este episodio a modo autoentrevista para poder compartirte todo lo que fui aprendiendo, descubriendo, los logros, los fracasos y bueno, es muy importante para mí hacerlo de esta forma. La primera pregunta es, ¿por qué decidiste narrarlo tú mismo? Bueno, decidí narrarlo yo mismo porque consideraba que ya tenía experiencia trabajando mi voz durante 8 años, que empecé, no miento, son 9 años, porque 2016 para 2025 son 9 años, pero tomé esa decisión porque como empecé haciendo talleres en 2016, pues mi voz como que la fui trabajando cada vez más, cada vez mejor. Y eso de alguna forma a mí me ayudó a tener un tono de voz que yo consideraba adecuado para una narración. Fue a finales del año pasado cuando yo decidí empezar a narrar mi propio audiolibro, porque como te digo, consideré que tenía la experiencia, consideré que tenía el tono de voz adecuado. Obviamente sabía que todo esto para mí iba a representar un reto porque nunca lo había hecho, pero dije, bueno, cuando lo empiece a hacer, sé que van a surgir retos, sé que van a surgir obstáculos, sé que voy a descubrir cosas que yo no sabía sobre mí mismo, pero que a final de cuentas a mí me van a servir como retroalimentación para avanzar. Empecé con esa mentalidad, chicos, y realmente a mí me sorprendió mucho lo que fui descubriendo paso a paso. La verdad, te soy sincero, tengo una conexión emocional con la historia bastante fuerte porque yo quería que sonara más auténtico, porque a pesar de que tengo los libros publicados en formato audiolibro autonarrado en otras plataformas como Google Play, siempre había querido grabarlos yo, siempre había querido escuchar cómo se escuchaba mi voz al narrar mis propias historias. Y también porque me sentí inspirado por mi mentora que es Joanna Penn, de hecho ella narra sus propios libros y algunos compañeros que también me animaron a hacerlo, porque dije, pues ya tengo la voz también trabajada con el podcast. Entonces imagínate cómo empecé. Empecé haciendo talleres online. De ahí me fui a hacer el podcast y ya con el podcast, pues aquí estoy, digamos, haciendo este podcast, pero también grabando mis propios audiolibros. La otra pregunta dice, ¿tenías referencia de autores que lo hacen? Pues Joanna Penn, sé que es una de las autoras que yo sigo desde hace 10 años. Ella prácticamente se enfoca muchísimo en el mundo de la autopublicación y yo
cuando la conocí la primera vez, a mí me apareció un libro de ella mientras estaba comiendo en mi Kindle, lo compré. Fue más que nada por temas prácticos, porque yo la verdad, como te digo, sentía que tenía la voz ya preparada para empezar a grabar y creo que eso me ayudó muchísimo a comenzar. Tenía ya, como te digo, la experiencia previa de hacer talleres, de hacer webinarios, de hacer lives en Facebook, entonces todo eso de alguna forma como que me fue preparando para empezar ese proyecto que era prácticamente la narración de mis propios libros. La otra pregunta dice, ¿elegiste un espacio para grabar, micrófono, software que usaste? Sí, elegí un espacio en casa, empecé grabando en casa a las 12 de la noche cuando no había nada de ruido. Bueno, en la noche los retos a los que más me enfrenté fue los ladridos de perros, pero pues casi siempre esperaba que se callaran y continuaba narrando. Tengo este micrófono para narrar, compré digamos como que un pequeño cuadro que lo que hace es aislar el ruido y usé el programa Audacity para hacerlo. ¿Te entrenaste para narrar voz, respiración, ritmo? Al principio, yo como te digo, empecé con la experiencia que tenía haciendo lives, haciendo talleres online, haciendo todo este tipo de eventos en línea. Todo esto me ayudó como a desarrollar una voz, digamos, como que más modulada, más como una voz de servicio, para que me entiendas. Entonces, eso me dio la confianza de empezar a hacer este proyecto. ¿Releíste el libro en voz alta antes? Sí, lo releí porque cada vez que yo hago el proceso de autoedición, lo que hago es leer mi libro en voz alta de inicio a fin. Eso de alguna forma ayuda muchísimo y inconscientemente, cuando yo hacía todo este trabajo, pues de alguna forma u otra yo no sabía que me estaba preparando para un proyecto tan importante como lo es narrar mis propios libros. ¿Cómo fue grabar por capítulos? ¿Te equivocabas mucho? De hecho, yo lo que hago es grabar por escenas. Siento que es mucho más cómodo para mí hacerlo de esa forma. La ventaja que yo tengo es que en mis libros yo separo las escenas con una sección de que son 4 asteriscos, es las de cuenta el separador de cada escena. Entonces, eso me indica a mí cuándo voy a terminar una escena, ¿sí? Pero previo a esto, yo lo que hago es hacer como que una pasada express a través del capítulo, contar cuántas escenas tiene. En un bloc de notas, lo que hago es poner así como que la nomenclatura de libro, guión, capítulo tal, guión, escena tal. Entonces ya cuando yo termino de grabar la escena, copio esa nomenclatura o ese título, me voy a guardar como y pego, por ejemplo, capítulo 1 del libro Secretos del Pasado, escena 3 y así los voy guardando consecutivamente en el formato de Audacity. ¿Te equivocabas mucho? Sí, sí me equivocaba mucho. Normalmente era, por ejemplo, pues me equivocaba porque repetía a veces palabras o de repente decía, estaba yo, por ejemplo, narrando, ¿no? Y de repente como que se me trababa la lengua y tenía que volver a narrar una escena. Pero digamos, volver a narrar la misma escena desde el principio ya era una lección mía. Con el tiempo te vas así como que acostumbrando más. Yo la verdad encontré un ritmo de lectura que a mí me parece cómodo y con el que casi no me equivoco. Y si me equivoco, digamos, es como que en escenas muy puntuales o en textos muy puntuales y digo, bueno, me equivoqué, pero no tengo que editar la escena completa, sino que puedo empezar desde donde está el último punto antes de mi equivocación. Entonces eso es magnífico. Pero también, por ejemplo, cuando pasa un carro, pasa una moto y haciendo muchísimo ruido, ladra un perro o abren puertas, como por ejemplo ahorita una de las personas con las que estoy compartiendo aquí casa, pues anda entrando y saliendo y tuve que salir a decirle, oye, por favor, te encargo que estoy grabando, ya lo habíamos hablado anteriormente, yo creo que se le olvidó. Y bueno, me dijo, sí, sí, cierto, sí, porfa, muchas gracias, le dije. Entonces, esos son
el tipo de retos a los que yo me estoy enfrentando cada vez que grabo, por ejemplo, un episodio de este podcast o que estoy grabando un audiolibro. Pero cuando grabas un audiolibro, prácticamente yo lo que hago es acurrucarme en una esquina, llevarme todo el escritorio, llevarme todo el equipo de grabación con el programa listo para empezar a grabar, y yo lo leo directamente de mi Kindle, porque así es más sencillo ir como que cambiando de capítulo, de página, entonces es más sencillo para mí. Y pues eso de alguna forma también me ha ayudado a mí como que a obtener más ideas, porque digo, a ver, esta escena está súper buena, entonces yo creo que la puedo usar para inspirarme para otra nueva idea en un libro posterior. Entonces eso es maravilloso. Ahora cuéntanos de tus anécdotas graciosas o frustrantes, cansancio, palabras que siempre trababas. Pues yo creo que las palabras en las que más me trabo es, por ejemplo, las que llevan B, R, P. Son con las que más me trabo de repente. Por ejemplo, el nombre de algún personaje, alguna palabra larga, que se me traba de repente, entonces es muy normal. Eh, Anécdotas graciosas. Yo creo que no tengo. Actualmente no tengo. Eh, pero lo más laborioso que he realizado es levantarme a las 5 o 4:30 de la mañana, porque independientemente de que no estén pasando muchas motos, de que no estén pasando muchos carros, de que el vecino no esté taladrando o no esté martillando, es el ladrido de perros, porque en el lugar donde yo vivo nosotros tenemos 4 perros, pero la vecina tiene 4 perros más. Aquí a unas casas hay, yo creo que como unos 10 perros distribuidos en todas las casas. Entonces empieza a ladrar un perro y de repente como que se ponen de acuerdo y yo estoy así como que, pero ¿por qué? Si me levanté bien temprano para hacer este trabajo, ya empezaron otra vez. Entonces muchas veces me tengo que esperar hasta que se callen y yo, por ejemplo, hago una pausa, trato de controlar un poquito la respiración para no frustrarme o agobiarme de más, porque pues tampoco eso ayuda, pero trato de fluir con la situación, como que, bueno, ahorita se callan, no pasa nada. Entonces es una de las cosas a las que más me enfrento normalmente. ¿Cuánto tiempo te tardas aproximadamente en grabar cada capítulo? Pues me tardo entre 45 minutos y 1 hora y media aproximadamente en cada capítulo, porque tengo que hacer pausas, tengo que tomar agua, tengo que pues refrescar de repente la garganta, porque a veces cuando uno no está bien hidratado de la garganta o sí, o no tomas suficiente agua, pues eso también hace que te equivoques, que se te trabe la lengua, que se te trabe la lengua de repente. Entonces eso a mí me pasa mucho, tengo que estar tomando agua para no deshidratarme y para poder seguir avanzando. ¿Cuánto tiempo te tardaste en la edición y postproducción? Fíjate que lo que yo hago, supongamos que el día de hoy me levanté, grabé 1 hora y grabé un capítulo. Digamos que este capítulo tuvo 7,000 palabras, que es normalmente lo que me tardo. eh, Grabar 7,000 palabras de un capítulo me lleva entre 45 y 50 minutos, ¿sí? Entonces, supongamos que tuvo 8 o 9 escenas. Entonces, lo que hago yo para editarlas, yo divido esas escenas en 3 días. Por ejemplo, el lunes edito 3, el martes edito 3, el miércoles edito 3 y ya tengo listo el capítulo y lo subo el jueves o el viernes, ¿sí? Que es normalmente los días en que yo subo los capítulos a Spotify, porque es la plataforma donde yo publico la serie El Círculo Protector. Entonces, ese es el proceso que yo llevo para no estarme saturando de trabajo, avanzo lentamente, pero logro el objetivo, que a final de cuentas es subir el capítulo y tenerlo disponible. Yo empecé a hacer todo ese trabajo solo, estuve haciendo consultas con la persona que me ayudó a producir la música de este podcast, estuve leyendo también algunos tutoriales para poder mejorar la voz o el sonido de cada episodio que yo iba grabando. Entonces, eso definitivamente ayudó muchísimo. ¿Qué aprendiste sobre edición de audio? Pues lo técnico más que nada, investigar tutoriales, como te he dicho en YouTube. Hay muchísimos tutoriales de cómo mejorar el sonido digamos que de un audio que grabas,
cómo hacer que suene como que retumbe un poquito más la voz, cómo hacer que suene más grave. La verdad, no tengo mucho conocimiento. Yo lo que hago realmente técnico, para que me entiendas, ¿no? Yo ni de frecuencias, ni nada de eso. Yo lo que hago prácticamente es buscar la forma de mejorar el sonido, lo escucho con mis audífonos para ver cómo se escucha y pues yo ahí ya decido dejarlo. ¿Sentiste algo distinto al leerlo en voz alta? La verdad, lo que yo descubrí fue como que un ritmo de lectura con el que yo me sintiera cómodo narrando, en este caso, la historia que yo estaba leyendo. Eso fue lo que definitivamente descubrí, cuándo hacer pausas, cuándo tomar agua, cuándo hidratarme. Entonces son cosas que vas descubriendo poco a poco. ¿Descubriste partes que te conmovieron de forma inesperada? La verdad sí, sí, descubrí muchas partes. Volver a leer algunas partes conmovedoras de de mis propios libros fue realmente algo que me gustó mucho. Me hizo realmente conectar con la historia, con los personajes de una manera mucho más emocional, porque a pesar de que ya los conozco, a pesar de que ya he vivido yo sus historias, porque yo las he escrito, pues definitivamente me hace estar como que más cerca de ellos y querer abrazarlos. Entonces fue muy bonito. ¿Cambió algo en tu percepción del libro? Pues cada libro es una experiencia distinta, cada libro tiene su propia esencia, por así decirlo, pero Secretos del Pasado, que es el primer libro que escribí y realmente siempre va a llevar un lugar especial en mi corazón y es algo de lo que me siento muy, muy orgulloso. ¿Cuáles fueron los errores que cometiste y ahora que sabes cuáles vas a evitar? Pues los errores que yo cometí fue no hidratarme, no tomar descansos, pero eso digamos lo vas aprendiendo, lo vas descubriendo sobre la marcha. Entonces es algo que siempre estoy tratando de estar haciendo. Paro, por ejemplo, de repente grabo 3, 4 escenas, descanso 10 minutos y regreso. Entonces, por ejemplo, grabo 3 escenas y después descanso 10, 15 minutos y vuelvo a grabar hasta que termino el capítulo. Casi siempre trato de terminar un capítulo cuando me siento a grabar, porque también es muy pesado, por ejemplo, aventarte a grabar todo el audiolibro completo en una semana, sí es muy pesado. Entonces, como tengo otras actividades, trato así como que de acomodar la narración de un capítulo o 2 capítulos a lo mucho a la semana, pero normalmente es uno por semana, distribuido, por ejemplo, yo lo grabo el martes, un solo capítulo. Si me da energía y si me alcanza el tiempo, empiezo a grabar 2 o 3 escenas del siguiente capítulo, pero normalmente no lo hago para no saturarme también. ¿Qué software o plugins utilizaste? Yo utilizo un programa que se llama Audacity y también utilizo uno que se llama RX Isotope. Entonces son los programas que yo utilizo para grabar y para editar y producir los capítulos. Y pues el audiolibro se sube a Spotify por capítulo. ¿Qué recomendaciones le darías a otros autores que quieran narrar su propio audiolibro? Excelente pregunta. Lo primero es encontrar un tiempo y un espacio, tranquilos, sin ruidos, sin personas que anden entrando y saliendo, sin perros, porque es muy importante también, los perros empiezan a ladrar por cualquier cosa, pasa un perro afuera, pasa una persona, entonces eso es muy importante, que no haya personas taladrando, porque de repente, pues siempre sale el vecino que de repente se le ocurre martillar ese día o taladrar, entonces a veces puede ser muy molesto. Otra de las cosas es que tomes descansos, trates de hidratarte, que estés tomando agua constantemente porque ese trabajo sí realmente lo implica y que no trates de hacer todo el trabajo de, por ejemplo, grabar y luego editar el mismo día porque puede ser muy pesado también. Entonces, trata de distribuir esas actividades, por ejemplo, la grabación del capítulo y la edición, separarlas. Y también encontrar un ritmo de lectura con el cual te sientas cómodo, cómoda o cómode leyendo tu propio libro en voz alta mientras lo estés narrando. ¿Para quién es mejor delegar el trabajo a un profesional? Pues esto lo puedes hacer si tienes el presupuesto. La verdad, yo desconozco de cuáles son los presupuestos actualmente para narrar un audiolibro, pero yo decidí hacerlo yo mismo porque me sentía cómodo, sentí que estaba preparado, me inspiró una mentora que tengo y otros compañeros que tengo en las
digamos, en las comunidades en las que estoy de escritores. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a tomar la decisión de narrar mis propios audiolibros. Y bueno, espero que te haya gustado este episodio. Si te fue útil, si resonó contigo, por favor, dale 5 estrellas como valoración, porque eso me ayudará muchísimo a seguir creando más episodios y llegar a más personas. Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas que quieren escribir y publicar un libro. Y por favor, deja una valoración para este episodio, ya que nos va a ayudar muchísimo a seguir llegando a más personas. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast dando clic en seguir para que de esa forma recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.